Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Muy buenos días, una vez más. Es un gusto, es un placer. En verdad es satisfactorio poder nuevamente estar con cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y quiero que realmente a cada uno de ustedes les vaya bien en este día. Bueno, vamos a continuar con esta temática. Hemos venido hablando de la luz y yo quiero comenzar hoy con un versículo también en el Evangelio según San Juan. Un versículo que creo es el más conocido por todos los que han llegado a Cristo y aún por los que no han llegado. Porque es un versículo que se usa mucho también para evangelizar. Estoy hablando de Juan 3:16. Sí, sé que te lo sabes, pero ¿qué tal que lo recordemos? Si tienes tu Biblia a mano, todavía mejor. Yo estoy usando la versión Biblia Textual, cuarta edición. De pronto cambian algunas cositas a lo que ya venimos acostumbrados, pero quiero decirte que es una de las versiones más fieles que hemos encontrado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Sigo leyendo. Versículo 18. El que cree en Él no es juzgado. Qué importante esto. El que cree en Él no es juzgado. Pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la parte que la gran mayoría de la gente conoce, sobre todo el versículo 16. Porque habla de que el gran amor de Dios por el gran amor de Dios, Él nos envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú has creído ya en el unigénito Hijo de Dios? Él vino a salvarte. Y Dios quiere que a través de Él tú tengas la vida eterna. Es una invitación que el Señor te hace en esta hora y en este día para que alcances la salvación y la vida eterna. Ahora vamos a volver a estos versículos, pero ¿recuerdas? En el versículo 18 dice, el que cree en Él no es juzgado. El que cree en Él no es juzgado. Si tú has creído, no te preocupes, no tengas temor, no tengas preocupación, porque no vas a ser juzgado. Pero dice, el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a volver a esto.
En el versículo 19 dice algo que ahora sí nos pone a pensar. Dice, y esta es la acusación. ¿Cuál es la acusación? Bueno, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Aquí habría que mirar bien, porque el Señor está hablando con una claridad tremenda, una claridad como al mediodía cuando hace sol, que el sol está bien ardiente. Así está hablando Él. Y está hablando de la acusación. Yo sé que tú no quieres ser acusado. Yo sé que nadie quiere ser acusado. Pero para no ser acusado, debemos atender a lo que el Señor está hablando. La luz vino. La luz está. Dice, la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Recuerdas lo que hablábamos el primer día? No se te olvide que la luz es Cristo y la tiniebla es el diablo. Y vamos a volver a leer esto ya proféticamente, vamos a leerlo en el entendimiento que ya el Señor empieza a darnos. Y dice así, que Cristo, es la luz, ¿no? Que Cristo ha venido al mundo, pero los hombres amaron más al diablo, o sea, a la tiniebla, que a Cristo. Si te dicen, ¿tú a quién amas más? ¿Al diablo o a Cristo? Con seguridad tú dices que a Cristo. Y la gran mayoría, porque eso es lo más obvio. Aunque no descartamos que hay gente que ama al diablo abiertamente. Aún ha hecho pactos con él. ¿Sabías que hay iglesias satánicas? ¿Sabías que hay misas satánicas? ¿Sabías que hay adoradores satánicos? Bueno, ellos lo hacen abiertamente. Lo tremendo es que la gran mayoría a veces amamos más la tiniebla y no nos damos cuenta. Esa es la acusación. Pero llama la atención que dice lo siguiente. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Me está diciendo entonces que hay gente que sabe que sus obras son malas, pero no quieren que sean descubiertas. No quieren quedar en evidencia y siguen practicando la maldad. La siguen practicando abiertamente. Abiertamente no, encubiertamente, perdón. Pero saben que están haciendo mal. Ahí está la gravedad. Por eso dice, esta es la acusación. ¿Has visto que cuando a alguien lo descubren haciendo lo malo, ahí mismo llora y se arrepiente? Y como quien dice, era la primera vez que lo estaba haciendo mentira. Venía hacía rato en eso. Y si no lo hubieran descubierto, hubiera seguido haciendo las cosas porque él piensa que no, que nadie lo está viendo. Por eso es gente que de acuerdo a la palabra está condenada. Para ellos es la acusación. Es como el Señor está hablando. Pero dice al contrario, el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. Porque no tiene temor. No tiene temor. Entonces viene a la luz para que sea manifiesto, o sea, para que todo el mundo pueda apreciar, para que todo el mundo pueda ver que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que son hechas conforme Dios manda, que son hechas conforme Dios quiere, conforme Dios ha instruido.
conforme Dios ha dado orientación. Entonces, es algo que debe llamarnos la atención. ¿Cómo son tus obras? ¿Las puede ver cualquiera? ¿O son obras que tú no quieres que se sepan? Te voy a contar. Es probable que nadie, y te puedes morir de viejo y nadie se dio cuenta, pero Dios sabe. A Él no lo podemos engañar. Dios está dándonos a todos la oportunidad. Por eso dice la Escritura, por amor, y dice que este es el alcance del amor de Dios. Por esa razón, por su gran amor, envía, manda, nos regala, nos dio a su único unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último, versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que lo juzgara. No, Él lo envió para que lo salvara, para que el mundo fuera salvo por Él. Sin embargo, la acusación viene para todo aquel que conociendo, que viendo, que teniendo la oportunidad de dejar que la luz lo invada, prefiere caminar en tiniebla. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? El Señor vino a salvar. ¿A quién amas más? Yo te conmino a que ames la luz, a que ames a Cristo más que a la tiniebla. Y tus obras puedas mostrarlas que son hechas en Dios. Y el Señor se agrada de ello, te bendecirá, te irá bien a ti y a toda tu casa. Que Dios te bendiga en esta hora y para siempre. Te invitamos para que mañana por Cable Más, en nuestro canal regional chocuano, volvamos a vernos en una próxima edición. Que Dios te bendiga grata y abundantemente. Hasta la próxima. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.